Bueno, buenas noches. Nos encontramos acá de nuevo en el local del Núcleo Social. Vamos a presentar acá al ingeniero y amigo historiador Leonardo Castañino, autor de muchas obras. Acá tenemos una, Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, recuperación histórica. Tenemos muchas obras de la Guerra del Paraguay, muy interesantes. Tenemos una obra peculiar sobre el debate historiográfico del dulce de leche, que también estaría bueno para otra ocasión. Y bueno, él es el que maneja la Gaceta Federal, que es realmente una página con un montón de historia que viene recopilando, que él nos cuenta que perdió la cantidad de artículos que publicó de historia argentina, de historia de la Confederación Argentina, que realmente hace muchos años que estamos en Internet, cuando Internet no era lo que es hoy, nos formamos leyendo muchos de esos artículos o íbamos a esa fuente porque sabíamos que ahí, en esa página por lo menos, lo que íbamos a leer, lo que íbamos a aprender, iba a estar dentro de la línea histórica que nosotros teníamos. Así que bueno, hoy vino a nuestro local a traernos un debate sobre lo que es ser unitario y ser federal en el siglo XXI. Nos va a traer su pensamiento y lo recibimos y bueno, esperemos que les guste todo. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, gracias a todos. Le agradezco el interés. En realidad, cuando me habló Alfonso para proponerme, dijimos de que podíamos hablar de unitario y federales, y después me subió la apuesta porque me dijo, bueno, del siglo XXI, ahí se la complicó, ¿no? Así que yo voy a tratar de hablar un poquito de unitarios federales y llevado al siglo XXI a través de hechos históricos y opiniones de gente de historia, ¿no? Y las dos preguntas que me hizo Alfonso, una era si ahora somos un país unitario y federal, es una de las preguntas, y la otra es ¿qué diría Rosas si volviera? Entonces esas dos preguntas las voy a dejar para el final. Yo primero, lo primero que quería decir era ¿cuál es la diferencia entre unitarios y federales? Entre el unitarismo y el federalismo. Para mí tiene dos cosas, hay una muy visible que es la organización política y la otra es la parte cultural de ambas corrientes, ¿no? La organización política es la más visible, más fácil de comprender, es el federalismo, son provincias o estados que mantienen su autonomía, tienen su poder ejecutivo, legislativo, judicial, incluso antes tenían ejército, o tienen policía, etc. Y delegan en un gobierno nacional ciertas funciones que son comunes a todas. Por ejemplo, la representación de las relaciones exteriores, la defensa nacional, el manejo de ciertos aspectos que son comunes a todas, por ejemplo, los ferrocarriles, las rutas nacionales, la hidrovía, etc. En cambio, el unitarismo vendría a ser un gobierno nacional que tiene un poder ejecutivo, legislativo y judicial y que tiene, en las demás provincias tiene una especie de delegación de funciones, pero siempre manejado del poder central. Eso con respecto a la organización política. Ahora, con respecto al aspecto cultural, que me parece que todavía que es más importante, como más trascendente o influyente, es que los federales son, por lo menos los federales, me refiero acá a Argentina, ¿no? Son los tradicionalistas, los urbanistas, los defensores del territorio, de la religión, porque incluso Rosas, por ejemplo, decía la Santa Federación, Quiroga decía religión o muerte, etc. En cambio, el unitarismo eran admiradores de la Revolución Francesa, del liberalismo,
incluso eran hasta contrarios a la iglesia, por ejemplo en el caso de Rivadavia, etc. No digo ateos, pero por lo menos eran más indiferentes. Y eran internacionalistas, por ejemplo, Alberdi decía, ¿qué importa la nacionalidad? Nosotros somos ciudadanos del mundo. O sea que, si vemos esas dos partes culturales, podría decir que en los federales eran los nacionales, o los nacionalistas, como quieran llamarle, y los unitarios eran los globalistas. Ahora, ¿cuándo empieza el origen, o dónde se ve históricamente estas dos corrientes, ¿no? Que empezaron en lucha, no ahora, algunos dicen no, cuando lo mataron a Dorrego porque Dorrego era federal, no, empezó antes. Empezó, a mi entender, por lo menos, de los hechos más notables fue la invasión inglesa, que al ser invadido Buenos Aires, todo el pueblo, de la clase más alta a la más baja, mulatos, esclavos, empleados, todos se alzaron en contra de los invasores. En cambio, una clase minoritaria, digamos, un grupo que estaba a favor de la dominación inglesa. Incluso hubo algunos que hasta juraron la fidelidad a la corona británica. Inclusive hubo traidores como por ejemplo Saturnino Rodríguez Peña o Padilla, que facilitaron, hicieron un complot para facilitar la fuga de Pérez. El héroe de la defensa y la conquista fue Liniers, que era españolista absolutamente, incluso se opuso a la Revolución de Mayo y lo fusilaron sin juicio previo, a mano de un pelotón de soldados ingleses en Cabeza de Tigre. Incluso después lo denostaron públicamente con la firma de Saavedra y Belgrano en un periódico. O sea que le dieron la revancha a los ingleses, y se lo dieron, digamos, yo interpreto así, los militares. La Revolución de Mayo fue parecido porque no es como nos dice la historia oficial, yo lo entiendo así, que fue el pueblo de Buenos Aires que fue al cabildo y lo quería echar al virrey, etc. Era un grupo minoritario, incluso los que estaban a favor del virrey no los dejaron entrar, hubo ahí medio fraudulento el cabildo. Algunos o no los dejaron entrar o no los dejaban votar, etc. Y estaban, digamos, un poco no comandados, sino coordinados a través de Lord Stratford de Río de Janeiro. Incluso los ingleses tenían como fecha límite para quedarse, tenían que retirar de Buenos Aires el 26 de mayo, el 25 le hacen la revolución, y al otro día brindan en el cabildo los oficiales ingleses con la Junta de Buenos Aires. Después de la Revolución de Mayo también suceden los hechos en Paraguay. En Paraguay estaban de acuerdo con no se adhirieron inmediatamente no se adhirieron a la Revolución de Mayo. Estaban digamos, conformes con Velasco, que era el gobernador español. Entonces la Junta de Buenos Aires lo manda a Belgrano, voy a hacer lo más sintético posible, porque son muchos puntos, ¿no? Lo manda a Belgrano con un ejército auxiliar para convencer, entre comillas, a los paraguayos. Los paraguayos lo vencen. Después de esa, Belgrano se retira, y en Paraguay hace una revolución que lo obligan a Velasco a gobernar con una junta. Después Velasco es desplazado, y en definitiva queda como hombre fuerte de la junta, y después que lo nombran incluso
dictador perpetuo, a Gaspar Rodríguez de Francia. Gaspar Rodríguez de Francia se aisló a Paraguay del resto de las provincias, no intervino ni en la guerra de independencia, ni en las guerras civiles internas, logró la autonomía de Paraguay, incluso educación, etcétera, a lo largo de la dichosa guerra de la Alianza. Y Gaspar Rodríguez de Francia fue el primero que le propuso a la Junta de Buenos Aires hacer una confederación de provincias autónomas. Y Buenos Aires no solamente no le contestó, sino que lo empezó a boicotear, entorpecerle la navegación del río, etc. Entonces, más se aisló todavía Paraguay. Yo por ahí cuando digo Buenos Aires o los porteños, ojo, me refiero al liberalismo porteño, no a la gente en sí. En Buenos Aires también había federales, ¿no? Después en la banda oriental pasó algo similar, porque Artigas se adhirió a la Revolución de Mayo, ¿no? Hizo el grito de Ascencio en Uruguay y todo. Pero no se dio la autonomía de Uruguay, él quería, de la banda oriental, él quería seguir siendo una provincia autónoma. Y incluso lo propuso en la Asamblea del año 13, donde entre otras cosas decía que la capital debía estar necesariamente fuera de Buenos Aires, y dijo otra cosa, dijo que el gobierno había que dividir el poder ejecutivo del judicial y del legislativo, y jamás podrán unirse. Cosa que todavía estamos discutiendo, a ver si hay que unirlo o no. La cuestión que Artigas forma la Liga de los Pueblos Libres, que estaba formado por la banda oriental, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba, declaran la independencia en 1815 en el rollo de la China, que también se la boicotean los porteños y organizan la independencia. Después se produce hacen una constitución unitaria de 1819, que todas las provincias lo rechazan, y eso desemboca en Cepeda de 1820. ¿Qué pasó? Los brasileños habían invadido la banda oriental, Artigas quería que Buenos Aires se componía de San Campos, y Buenos Aires se hacía distraído, incluso colaboraba con los brasileños. Entonces López y Ramírez, que eran lugartenientes de Artigas, sitian Buenos Aires, y lo obligan a Buenos Aires a firmar un pacto que era el Tratado de Pilar, que en definitiva tampoco cumplieron. Los porteños que firmaron, pero tampoco lo cumplieron. Después viene todo un periodo de anarquía muy grande y termina con el fusilamiento de Dorrego. ¿Quién lo fusila a Dorrego? Los militares. Lavalle, incentivados por Del Carril, por Juan Cruz Varela, por Alberdi. Entonces, ahí como vemos siempre está esa lucha entre unitarios y federales permanente. Después viene empieza la Confederación en 1831, asume Rosas, en el 29 asume Rosas, y en el 31 firman el Pacto Federal, que era Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, que básicamente consistía en la mutua defensa de las provincias, de esas tres provincias, la delegación de la representación exterior en Rosas, y el ejército en manos de Estanislao López. E invitan a las demás provincias a adherirse. Eso siempre se cumplió porque algunos dicen, no, Rosas era unitario. No, Rosas era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y nunca invadió otra provincia. Cuando Rivera lo saca a Uribe de Uruguay, no le manda un ejército de ocupación, le manda un ejército auxiliar al servicio de Uribe. Cuando ganan la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana,
algunos generales le dicen, bueno, ya que ganamos la guerra, incorporemos Bolivia, y Rosas le dice, no, esperemos que ellos se organicen y que se adhieran voluntariamente, porque si no vamos a crear un resentimiento que no va a terminar nunca. Lo mismo sucede con la revolución de Madariaga, que incluso Solano López cruza con un ejército para apoyar a Madariaga, y Rosas le ordena a Urquiza: desaloja a los paraguayos, pero no cruza el río. Digamos, a Gasparro de Francia, y llegan a un acuerdo, que es lo que se deduce por lo que pasó después, ni los paraguayos iban a separarse, ni Argentina o la Confederación lo iba a incorporar por la fuerza, y eso se cumplió estrictamente hasta que murió Francia, cuando después López ya tuvo una política, Carlos López una política distinta. Y bueno, eso todo, en definitiva todo eso desembocó en la guerra de la Triple Alianza. Bueno, después después del primer gobierno de Rosas se hace la expedición Rosas está en la expedición en los desiertos del sur, y ahí ya los unitarios empiezan a meterse o a manejar el gobierno, ¿no? O sea, si bien Balcarce y Villamonte no eran unitarios, pero sí lo empezaron a influenciar, hubo una revolución ahí entre ellos, lo matan a Quiroga, entonces ahí asume Rosas en 1835, previamente hace un plebiscito para que le den las facultades extraordinarias y asume el gobierno. Bueno, a partir de ahí sí, hubo permanentemente una guerra civil de los unitarios contra el gobierno de Rosas, contra la Confederación. Los unitarios, los exiliados en Montevideo, en Bolivia, en Chile, interiormente, incluso se hace la Liga del Norte, que era Paz, La Madrid y Lavalle contra Rosas, que Rosas también le manda a un ejército al mando de Oribe, que era un militar oriental. Se hace la guerra del Paraná, que vinieron los franceses y los ingleses con la excusa de abrir los ríos a la navegación, que incluso fueron apoyados por los unitarios. Incluso viajó gente a incentivar a los ingleses a que intervengan en la Confederación. Incluso a Mitre le decían el grumete, porque Mitre había presenciado la batalla desde un buque inglés, había presenciado la batalla de Vuelta de Obligado. Así que aparece otra vez ahí esa lucha, ese enfrentamiento entre unitario y federal. Después de eso viene Caseros, 1852, también financiado por Rothschild a través del barón de Maguán. Y aparecen también los unitarios, que en el ejército de Urquiza venía, además de Urquiza, que siempre fue de doble filo, Mitre venía como artillero con un uniforme uruguayo, y Sarmiento venía como boletinero del ejército con un uniforme francés. Después de Caseros sigue una gran cantidad de guerra civil. Ya a los 2 días de Caseros ya estaban todos peleados entre ellos, anteriores. Buenos Aires se separa de la Confederación, y todo eso desemboca en Cepeda de 1859, donde teóricamente obligarían a Buenos Aires a unirse a la Confederación, que se firma el Pacto de San José de Flores, que tampoco cumplen,
Entonces se produce Pavón, 1861. Esa batalla habían, según Mitre, en una tenida masónica, habían coordinado coordinado que la tenía que ganar Mitre. Entonces, ¿qué pasó? Se enfrentan, los entrerrianos desbandan al ejército porteño, Mitre dispara, lo alcanzan con un chaque con un papelito que decía vuelva que hemos ganado. Entonces, ¿en qué quedó ahí ese pacto que hicieron en San José de Flores? Urquiza se iba a mantener en la Mesopotamia y el resto del país quedaba a manos, digamos, de Mitre y Sarmiento, otra vez dos militares. Después viene la Guerra de Paraguay, que la Guerra de Paraguay también es la lucha de unitarios federales. Venancio Flores, que era el escenario de Mitre, digamos, uruguayo, lo conocían como el degollador de Cañada de Gómez, pide financiación a la Argentina y a los ingleses y a los brasileños para desalojar al gobierno uruguayo, que era federal, era en blanco federal, estaba Aguirre, estaba Berro y después Aguirre. Lo desalojan y queda Venancio Flores como presidente. Arman la guerra arman la Triple Alianza, que no se arma en el 65, sino un año antes de la guerra, en junio del 64, en Punta del Arroyo Rosario, y de ahí acuerdan hacer una alianza, si bien no la firman, ya queda acordada. O sea que en la Guerra de Paraguay también intervino los unitarios, casi todos eran de la masonería, desde Pedro II, Urquiza, Caxias. La mayoría estuvo financiada también por los Rothschild. Incluso se produce ahí el levantamiento en la Confederación Argentina, se produce el levantamiento de Felipe Varela, que hizo una revolución hablando, una proclama por el americanismo. Y después de eso termina, porque ¿qué pasó? Urquiza había dejado de lado, o lo dejó librado a su suerte a Felipe Varela, a Chacho Peñalosa, etc. Había traicionado a su compadre Solano López. Entonces el lugarteniente de él, que era Ricardo López Jordán, empezaron a mirarlo de distinta manera. Entonces le fueron a proponer a Urquiza que se retire de la política, o incluso que se exilie, y Urquiza actúa violento, o sea, se rebela contra esa proposición que le iban a hacer y lo matan. Lo eligen de gobernador a López Jordán. Buenos Aires le mandan 3 veces el ejército, hace 3 campañas y lo vence. Se exilia en Uruguay, vuelve a Buenos Aires después y lo terminan matando acá en la calle de Suipacha y Tucumán, y Quilmes. Y ahí para mí casi como que terminó el federalismo, ¿no? O sea, fue un golpe grande, digamos. Ahora, ¿qué el sistema, porque la pregunta era del siglo XX, bueno, ¿cuál sería la lógica de una elección, de formar un gobierno en forma federal? Es casi imposible, pero la lógica sería elegir las autoridades municipales, elegir un intendente, elegir los concejales, que sería la parte legislativa, el juez de paz, etc. Tener cierto manejo sobre la policía o la educación, etc.
Y esos municipios deberían o podrían nombrar a un gobernador que los coordine entre ellos. Entonces formarían las provincias y a su vez las provincias delegarían en un gobierno central ciertos poderes, digamos, como no poderes, sino delegaría ciertas cosas, como por ejemplo la defensa nacional, etcétera. La autonomía. La autonomía, claro. O sea, pero sin ceder la autonomía, incluso en la parte económica, porque, y yo digo, lo lógico de pagar los impuestos sería al revés de lo que es ahora. Deberían pagar, si se pagara, por ejemplo, en forma municipal el impuesto, bueno, todos saben cuánto tiene cada uno, que gana, que trabaja, si no trabaja, etc. A su vez, cada municipio debería contribuir con el gobierno provincial. Y a su vez el gobierno provincial debería contribuir a la nación para ciertos aspectos, como por ejemplo la educación o las relaciones exteriores, la defensa nacional. Pero ahora se hace al revés, prácticamente. Los únicos impuestos que hay provinciales es ingresos brutos, el impuesto a los sellos, el impuesto inmobiliario, las guías de Hacienda, la tasa vial, que es supuestamente para arreglar los caminos, que no lo arreglan, pero en fin. Y para el resto de los impuestos nacionales, que son como 160 o 150, yo hice una pequeña lista acá, que la voy a leer rápidamente, para ver la cantidad de impuestos que hay: ganancia, riqueza, renta presunta, anticipo de la renta presunta, el IVA, bienes personales, monotributo, ley del cheque, impuesto interno, impuesto a la cooperativa, a la tasa de estadística, al combustible y gas, a la energía eléctrica, a los videogramas, al espectáculo y cine, al tabaco, al peaje aéreo, al pasaje aéreo, al gasoil y gas automotor, al gas licuado, al GNC, retenciones, dólares, etc. De esto voy a nombrar solo algunos así rápidamente. Por ejemplo, yo digo, si ya le cobraron ganancia, que es un porcentaje de la utilidad que tuvo cada uno, ¿por qué además le cobran renta presunta? Si él, o impuesto a la riqueza, si ya pagó los impuestos al haberla ganado, ¿por qué después le cobran impuestos por tenerla? Y después, si no la hace producir por supuestamente lo que le hubiera producido, incluso anticipo del anticipo que tiene que pagar el mes que viene, el año que viene, una cosa que no se entiende. La jubilación, por ejemplo, el monotributo, por ejemplo, se compone más o menos de tres partes: un impuesto, después una obra social y una jubilación. Ahora, si vos te jubilás, si tenés obra social, igual tenés que seguir pagando la tercera parte que corresponde. Si te jubilás, no importa, la jubilación en el monotributo también tenés que pagarlo. O sea que hay un impuesto sobre otro. Ingresos brutos, por ejemplo, dicen, y bueno, no es mucho porque es el 3%, sí, pero el 3% cada vez que pasa de mano, porque un chacarero o un productor, ¿cómo es ordeña una vaca, paga el 3% por la leche. El que la transporta paga un 3% por la leche más el transporte. Después el que la distribuye paga por la distribución, por la leche y por el transporte. Y el almacenero también, porque cuando vende tiene que pagar ingresos brutos sobre toda esa cadena. O sea que al final no es el 3%, es el 3 más el 3 más el 3 más el 3. Lo mismo las retenciones. En el campo alguien genera un producto, le cobran una retención del 35%, por ejemplo. No es que bueno, dame el 35 y listo, no me debes más nada. No, después, cuando la liquida le pagan $1 oficial o $1 inventado, o sea que le sacan otra tajada. Después sobre lo que le queda tiene que pagar otra vez ganancia, ingresos brutos, etcétera, etcétera. Y sobre lo que queda va a comprar cigarrillos, paga impuestos, va a comprar nafta, al final no le queda nada. O sea, estamos peor que en la época de la Edad Media, que pagaba el diezmo y chao, se olvidaba, ¿no?
Entonces, yo creo que con todo este sistema rebuscado, la nación termina sojuzgando a todas las economías, a las provincias, a las economías regionales, porque no es lo mismo cobrarle un 35% de un chacarero que tiene un campo acá a 100 hectáreas, a 100 kilómetros del puerto, que un genio. Yo digo, ¿por qué, por ejemplo, el impuesto al cheque, que da por única vez, tiene que pagar el 1,2%, un tipo que hace un cheque en Salta y lo cobra acá en Buenos Aires? Entonces, después ponen cupos para exportación, cupos para esto, le prohíben exportación, al final la economía no la maneja, digamos, en forma autónoma cada provincia, municipio, o sea, se lo dirigen desde un gobierno central. Después hay otra cosa, por ejemplo, que la nación a veces delega en las provincias ciertas actividades, como por ejemplo la educación. Por ejemplo, en La Pampa estaban los colegios nacionales y los colegios provinciales. Entonces ya no, ahora los colegios nacionales se los damos a la provincia. Sí, le dieron el edificio, pero porque a los maestros, ¿quién les paga? Porque yo, por ejemplo, hice un trabajo en el oeste pampeano, había una escuela, se llama un pueblito, en un paraje de Árbol Solo, y no había más chicos ni maestros, nada. Y yo le digo, ¿pero qué pasó? Y dice, no, lo que pasa es que cuando pasaron de la nación a la provincia, se olvidaron de poner Árbol Solo, así quedó, no le pagaba ni la provincia ni la nación que le pagaba antes. O sea que siguen, digamos, manejando la nación no como una cosa federal o autónoma, sino como la democracia. Nos llenamos la boca con la palabra democracia y dicen, no, porque la democracia es los griegos, pero los griegos no era una democracia que votaban todos, votaban los que sabían, votaba la aristocracia. Yo digo, una empresa, por ejemplo, puede ser democrática, es una empresa constructora y digo, bueno, van a hacer un puente, a ver, bueno, ¿cuántas columnas le ponemos? ¿Cuántas vamos a votar? A ver que voten todos, a ver, no. El que dice cuántas columnas tiene que tener el ingeniero o el técnico o quien sea, que sabe cómo se hace un puente. Y en una nación debería ser más o menos lo mismo. Porque para mí, por ejemplo, el Parlamento termina siendo una forma de diluir toda responsabilidad, ¿no? Se juntan ahí 300 personas a levantar la mano por un proyecto que no saben muchos de ellos no saben ni qué es. Van a terminar derogando la ley de la gravedad por poco. Ahora, cuando hay un problema dicen, le preguntan al legislador, no, pero eso fue un decreto de necesidad de urgencia del Ejecutivo. Le preguntan al Ejecutivo, no, pero lo votaron los legisladores. Al final, ¿quién es el responsable? Ninguno. La división de poderes no existe. El tema de la coparticipación, por ejemplo, cuando hicieron la ley de coparticipación pagaban, creo que era el 40% era para la nación y el 60% lo repartían entre las provincias. Ahora es al revés, la nación se queda con el 60% y le reparten el 40% cuando quiere, porque si determinada provincia no está de acuerdo con el oficialismo, le retrasa el pago. Incluso hace poco la provincia de Buenos Aires necesitaba dinero, entonces le sacaron a Cava, que bueno, a Cava, entonces en vez del 3 le damos el 2 y chao, digo, ¿cómo es el tema de la ley? Los fueros parlamentarios para mí deberían ser el fuero para decir cosas, para opinar, para lo que sea, pero no para un delito. Entonces termina siendo un aguantadero de corruptos el Senado. Y ojo, no me estoy refiriendo a esta época, me estoy refiriendo de toda la democracia de hace décadas, ¿no?
Así que bueno, eso sería más o menos lo que yo opino de todo esto de los unitarios federales, que la verdad que es un enredo que ya no se sabe ni quiénes son federales ni quiénes unitarios, ¿no? Ahora vienen las preguntas de Barassi. Yo voy a leer, me voy a tomar el atrevimiento porque eso es tanto que lo quiero leer textual. Opiniones de distintas personalidades, y después ustedes sacan las conclusiones. Entonces, son 2, 3 caritas. Recordá cuáles eran las preguntas, Leo. ¿Cómo? Recordá cuáles eran las preguntas. Bueno, la pregunta era, La somos un consigna, país, digamos, la consigna de la charla. si somos un país, la pregunta es una, ¿no? La primera, ¿somos un país unitario o federal? Bueno, yo creo que ni una cosa ni la otra. Después voy a dar la respuesta que creo más acertada. Pero voy a leer las opiniones de la historia, digamos, ¿no? Entonces, una dice, el presupuesto debe ser equilibrado, el tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la asistencia a los países foráneos debe ser cercenada para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa de la asistencia del Estado. Eso lo dijo Cicerón en el año 55 a.C. Va otra. Una nación puede sobrevivir a sus tontos e incluso a los ambiciosos, pero no puede sobrevivir a la traición desde adentro. Un enemigo a las puertas es menos formidable porque es conocido y lleva sus banderas abiertamente, pero el traidor se mueve puertas adentro, libremente, su astuto susurro corre a través de todas las galerías, oído en la misma sala del propio gobierno. Pero el traidor no parece un traidor, habla con el acento familiar de sus víctimas y lleva su rostro y su ropa, y él apela a la vileza que se encuentra profundamente en los corazones de todos los hombres. Carcome el alma de una nación, trabaja en secreto y desconocido en la noche para minar el pilar de una ciudad, infecta el cuerpo político de modo que ya no puede resistir. Un asesino es menos de temer. Eso también lo dijo Cicerón en el año 42 a.C. Otra frase es que dijo Demócrates: todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de brújula. Otro dijo, Quevedo: donde no hay justicia es peligroso tener razón, ya que los imbéciles son mayoría. Después, el barón de Montesquieu dijo: no existe tiranía peor que la ejercida a las sombras de las leyes y con apariencia de justicia. Thomas Jefferson dijo: pienso en las instituciones bancarias, son más peligrosas para nuestros liberales que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. Eso lo dijo Thomas Jefferson en 1802. Cuando la injusticia se convierte en ley, la rebelión se convierte en deber. Eso también es de Después, Ayn Rand dijo: cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes sino favores, cuando perciba que muchos
se hacen ricos por el soborno y las influencias más que por el trabajo, y que las leyes no los protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted. Cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse que su sociedad está condenada. Me quedan dos. Una es de un representante estadounidense que se llamaba Francis Bowles, en 1832 dijo: los argentinos no poseen el sentimiento de lo que llamamos amor a la patria. La labor de gobierno es un conchavo. Sus funciones y cargos son considerados empleos para generar dinero, una especie de patente para obtener coimas. Palabras textuales, ¿no? Y acaba la opinión de otro. Dice: Argentina hace 25 años que sigue rodando en la pendiente y en vez de contenerse, cada día aumenta la rapidez de su caída. Así, cada crisis es dominada aumentando las causas que la produjeron. El empréstito, la concesión de grandes negocios a capitales extranjeros, la hipoteca de todas las tierras públicas y de las particulares, la venta a Europa de las tierras nacionales y el aumento de los gastos de la nación. Eso lo dijo Carlos D'Amico en 1890, que fue gobernador de Gonzalo. Y por último voy a dar una definición que me parece bastante acertada, que parece que lo hubieran dicho ayer. Fue durante la Guerra Paraguay en 1866, que en la batalla de Tuyutí había 36.000 aliados y 25.000 paraguayos desbandaron a todo el ejército aliado. Un desastre, mataron a gigante de gente. Y el coronel Chenó dijo: somos una montonera con música. Y ahora voy a la segunda pregunta que dijo Barassi. Decía: ¿qué diría Rosa si volviera? Bueno, yo creo que repetiría lo que la proclama que hizo en 1835 al asumir el segundo gobierno, y que dice así: compatriotas, ninguno de vosotros desconoce el cúmulo de males que agobia nuestra amada patria y su verdadero origen. Ninguno ignora que una fracción numerosa de hombres corrompidos, haciendo alarde de su impiedad, de su avaricia y de su infidelidad, y poniéndose en guerra abierta con la religión, la honestidad y la buena fe, ha introducido por todas partes el desorden y la inmoralidad, ha desvirtuado las leyes y hecholas insuficientes para nuestro bienestar, ha generado los crímenes y garantido su impunidad, ha devorado la hacienda pública y destruido las fortunas particulares, ha hecho desaparecer la confianza necesaria de las relaciones sociales y obstruido los medios honestos de adquisición. En una palabra, ha disuelto la sociedad y presentado en triunfo la alevosía y perfidia. La experiencia de todos los siglos nos enseña que el remedio de estos males no puede sujetarse a formas y que su aplicación debe ser pronta y expedita y tan acomodada a las circunstancias del momento. Habitantes todos de la ciudad, continúa, ¿no? Habitantes todos de la ciudad y campaña, la divina providencia nos ha puesto en esta terrible situación para probar nuestra virtud y constancia. Resolvámonos pues a combatir con denuedo a esos malvados que han puesto en confusión nuestra tierra. Persigamos de muerte al impío, al sacrílego, al ladrón, al homicida y sobre todo al pérfido y traidor que tenga la osadía de burlarse de nuestra buena fe. Que de esta raza de monstruos no quede uno entre nosotros y que su persecución sea tan tenaz y vigorosa que sirva de terror y espanto a los demás que puedan venir en adelante. No os arrede ninguna clase de peligro ni el temor a errar en los medios que adoptemos para perseguirlo. La causa que vamos a defender es la de la religión, la de la justicia y la del orden público. Es la causa recomendada por el Todopoderoso. Él dirigirá nuestros pasos y con su especial protección nuestro triunfo será seguro.
Eso lo dijo el 13 de abril de 1835 al asumir el segundo gobierno. Así que bueno, eso sería todo. 5 colores tiene la luna al agua, que digo la luna al agua. Azul, blanco, amarillo, rojo, escarlata, que digo la luna al agua. Yo he visto un ciervo herido bañar su frente, que digo bañar su frente. Restregarse en su sangre, darse a la muerte, que digo bañar su frente. Y este es el triunfo, niña, de los varones que dicen sus intenciones. Yo no soy de estos pagos, soy de los lobos, que digo soy de los lobos. Yo no vivo con nadie, yo vivo solo, que digo soy de los lobos. Yo no soy de estos pagos, soy de matanza, que digo soy de matanza. Soy viejo colorado de vincha y lanza, que digo soy de matanza. Y este es el triunfo, niña, del tiempo y rosas, que vivan las buenas mozas.